No creí en nada de eso. Por lo tanto, yo me quedé afuera y vi a mi mamá entrar doblada de dolor, como si fuera, por favor, cuando entren, cierren los micrófonos, please. Entonces, pues le hicieron ahí sus cosas y cuando ella salió pues como si nada y estuvo 7 años sin recibir hemodiálisis. Es decir, hasta que ya al final murió, ¿verdad? Pero estuvo 7 años. Mi papá era médico y nadie se podía explicar eso. Cómo una persona podía vivir sin sus riñones. Entonces sí, el diablo tiene poder para quitar y poner enfermedades. Por eso los milagros no son pruebas de que es Dios, para nada. Cuando yo estaba en el satanismo, el diablo levantó un hombre de su silla de ruedas. Es decir, me usó a mí para levantar un hombre de la silla de ruedas. Y nada de los milagros mentirosos que hay por ahí, ¿eh? No, no, no. Era familia de Fidel Castro, del presidente bueno, cuando era Fidel Castro presidente, y le había dado un stroke, es decir, un derrame cerebral, y hacía unos cuantos años que él estaba completamente casi paralizado de todo el cuerpo. Bueno, pasemos a otro tema, ¿verdad? Pues no me gusta estar hablando del diablo, Señor, reprendo. Vamos a hablar de Dios. Dios le bendiga, pastor. Hola. Bendiciones, Johnny. ¿Cómo te puedo ayudar? Hola. Sí, pastor. Sí, bueno, a ver, primero estaba, ¿quién fue el primero que entró? Edgardo, yo. Ok, a ver, vamos a Edgardo primero. Ok, Edgardo, te recomiendo que apagues tu cámara porque se va y se viene. Ok, dale. Te escucho, Edgardo. Pastor, puntual. ¿Cómo? Pastor, mire, voy puntualmente. Yo estoy estudiando la patrística en este momento. Ok. Estoy estudiando la patrística. Y estoy estudiando sobre San Agustín de Hipona. Okay. Tengo una confusión con él. Él creía en el libre albedrío del hombre o no creía en el libre albedrío del hombre, porque tiene 3 obras que hablan del libre albedrío y después refuta a Pelagio y dice que es por gracia solamente, cosa que después toma Calvino para decir que San Agustín de Hipona ponía toda la salvación en el hombre, en la gracia. Entonces, hacia dónde se inclinaba él? ¿Hacia la gracia o hacia el libre albedrío? ¿Qué era lo que defendía San Agustín de Hipona? Oh, tenía el micrófono apagado. Ok. Damos ahí la bienvenida a Pérez Reynoso, creo que es católico. Ok, a ver. San Agustín tuvo un proceso en su vida, porque él era medio maniqueo, seguidor de Platón también. Agustín era un filósofo. Y a los filósofos les gusta filosofía, les gusta meterse aquí, meterse allá, meterse aquí, meterse allá. Por lo tanto, él tuvo varias etapas en su vida. De hecho, él escribe un libro de las retractaciones, así que se retrató de muchas cosas que él dijo. Ahora, San Agustín sí creía en el libre albedrío, pero creía en un libre albedrío donde el hombre estaba afectado por el pecado. Entonces, no era un libre albedrío, digámoslo, en toda su capacidad, y eso es lo que quiero que él sostenía, que como resultado del pecado original,
la voluntad humana se encontraba afectada por el pecado y por la concupiscencia, es decir, por la tentación, lo que llevaba al hombre a una situación de esclavitud del pecado. Por eso él acentuó tanto en la gracia. ¿Por qué? Porque en esta perspectiva, Agustín entendía que el libre albedrío humano estaba limitado y corrompido, lo que dificultaba la capacidad de las personas para elegir el bien en este caso, porque el mal sí le era muy fácil elegirlo, porque estamos inclinados al mal, pero le era muy difícil elegir el bien, y entonces en realidad no tenían un libre albedrío y no se podían salvar sin la gracia, a diferencia de Pelagio, que creía que el hombre nacía puro y que el pecado era un factor social, una construcción social. Si vivías en una sociedad que proliferaba el robo, tú ibas a ser ladrón porque la sociedad te impulsaba a hacerlo. Último punto es que tiene que comprender algo para estudiar no solo la patrística, el desarrollo del pensamiento cristiano, y es lo que es la lucha de contrarios, la lucha de opuestos. Por ejemplo, en estos momentos que nosotros estamos viviendo hoy, hay dos opuestos principales: catolicismo y protestantismo. Por lo tanto, regularmente los católicos son antiprotestantes y los protestantes son anticatólicos. Comúnmente, no todo el mundo es así, pero comúnmente la mayoría de católicos son antiprotestantes y la mayoría de protestantes son anticatólicos. Pero eso es también una consecuencia de la lucha de opuestos. Si no hubiesen, por ejemplo, tal vez protestantes, si tú les hablabas a los católicos de sola escritura, tal vez ellos dirían, no lo creemos, pero no está tan mal. Bueno, porque no es algo que representa a su grupo contrario. Como tal vez si tú le preguntarías a los evangélicos que no existieran los católicos, no existe ningún católico, y tú le preguntabas a los evangélicos, a ver, ¿qué tal si alguien creyese que en realidad en el pan consagrado, en la Santa Cena, en la Eucaristía, está realmente el cuerpo y la sangre de Cristo? Bueno, tal vez el evangélico diría, bueno, a ver, tal vez es posible, no lo creo, creo más que es algo simbólico, pero es posible, es posible. ¿Por qué? Porque no hay esa lucha de opuestos, pero como ya hay esa lucha de opuestos, entonces el evangélico ve mucho más mala la transustanciación y el católico ve mucho más mala la sola escritura. Para ponerte tan solo un ejemplo. Entonces se encontraba Pelagio por un lado y Agustín por el otro, y ellos tenían que ganar el debate. Los dos eran filósofos, apologistas, es decir, era un monje y un filósofo. Pero el monje también, Pelagio era un monje, pero también era filósofo. Entonces, se encuentran los dos. ¿Y qué es lo que pasa? Pelagio trata de resaltar tanto al hombre para combatir las ideas de Agustín, que termina predicando una total herejía. Y Agustín, por el otro lado, le da a una fuerza a la gracia que también se va por encima de lo que en realidad la Biblia habla de la gracia. Y por eso fue que un poco la Iglesia Católica luego tuvo que, vamos a decir que, tratar de balancear con la escolástica, pero en lugar de balancear, pues lo que hizo fue tratar la gracia como nada, y entonces se compraba la salvación con una indulgencia. Entonces fueron de lucha opuesta a lucha opuesta. San Agustín trató de levantar tanto la gracia para combatir a Pelagio, que esa gracia se convertía en un libertinaje. Y por eso yo no estoy de acuerdo con alguna rama del cristianismo protestante que siguen las enseñanzas de Agustín, porque Agustín, al estar inmenso en esa lucha de opuestos, levantó la gracia de una manera que es libertinaje. Tú puedes hacer lo que sea, que de todas formas estás cubierto. ¿Qué fue lo que hizo la Iglesia Católica? Luego, entonces trató de combatir eso con la escolástica, y en el tiempo medieval, pues tiraron la gracia al basurero
y literalmente se compraba la indulgencia se compraba la salvación con una obra o ¿me entiendes? Entonces, esa es la problemática de estudiar los padres de la iglesia. Tienes que entender eso para estudiarlo, de que había una lucha opuesta entre ellos y que muchas veces ellos hablaban más de lo que en realidad tenían que hablar de algún tema. Ok, a ver, alguien más ahora, Johnny, que creo que quería hablar. Sí, Dios le bendiga, pastor, nuevamente. Ok. Sí, mi pregunta es, pastor, ¿dónde aparece en la Biblia que cuando la iglesia sea arrebatada, muchas personas van a querer entrar en los templos porque entienden que el rapto ha surgido? Si es que aparece, porque tengo un vago recuerdo, estoy tratando de preparar un estudio sobre esto porque viendo todos los videos que usted ha estado trayendo sobre la cuestión de la inteligencia artificial y viendo también la escritura cuando Noé predicó que nadie le creía, y todo esto que está avecinándose va en camino a que el Señor está ya a las puertas. Entonces, solamente estoy tratando de buscar en la escritura dónde es que dice que la gente va a entrar a los templos buscando acercarse a Dios. No, yo nunca he leído nada de eso. No tendría ningún tipo de sentido. ¿Por qué no tendría sentido? Porque eso estaría ya en el tiempo de la gran tribulación. En el tiempo de la gran tribulación no van a haber iglesias. Los cristianos van a ser perseguidos. Es decir, el que se quede, entendiendo, ¿verdad? Los que creemos desde la perspectiva de los que creemos que el arrebatamiento es pretribulación, los que se queden no van a ir a ninguna iglesia. No, eso no tiene. Cuando me refiero a iglesia es a los templos, no a la iglesia, porque la iglesia se fue. La iglesia No, sí, a la iglesia, a los templos, pues no hay templo. Ok, no hay templo porque el cristianismo va a estar perseguido, así que nadie va a querer estar en los templos. Yo nunca había escuchado eso. Sí, no, yo lo traigo por todas estas cosas que no sé si se ha mirado, ¿verdad? Todo este tipo de o películas que se han hecho, Left Behind. Sí, pero eso no, eso son películas nada más, eso no tiene nada de eso con la Biblia. Falacia no es nada, no se falacia es otra cosa, simplemente es dramatización. Ok. Ya. Ok, bueno, vamos a darle paso a alguien más, a ver, Pérez Reynoso, si quiere, claro que sí, gloria a Dios, Pérez Reynoso, si quiere hablar algo, poner un tema, debatir, lo que sea. ¿Tienes el micrófono apagado, Pérez? Buenas noches, señor Gutiérrez. Buenas noches, Reynoso. Estoy viendo que pregúntale al pastor. Usted acaba de decir que la Iglesia Católica tiró por la basura lo que es la gracia de Cristo Jesús, ¿no? Y en realidad lo que se estaba haciendo en aquellos tiempos cuando se hablaba de la indulgencia, no se estaba hablando de lo que es la gracia salvífica. Mi pregunta hacia usted es, ¿de qué nos salva la gracia? Ya que la gracia es eterna. ¿De qué nos empieza a salvar la gracia? Conforme lo que nos viene enseñando el antiguo pacto con el nuevo pacto. Esa es mi pregunta. Ok. ¿De qué nos salva la gracia? A ver, no podemos ver a la gracia como algo que salva, porque en verdad lo que salva es el sacrificio de Cristo. La gracia es simplemente el favor de Dios, pero no es la salvación como tal. Nosotros somos salvos por gracia. No es que la gracia nos salva. No sé, suponte que ahora alguien está enfermo y la salvación o la cura para esa enfermedad es una medicina X. Esa medicina X vale $1.000.000. Llega la persona enferma al hospital y por supuesto no tiene $1.000.000. Y el médico entonces se la da
por gracia. Es decir, como un regalo. Eso es lo que es la gracia de Dios. Los dones de Dios se le dan al hombre por la mera voluntad de Dios de forma gratuita. Entonces, como tal, la gracia no salva de nada. La gracia simplemente es el favor de Dios, de todo lo que Dios hace, sin pedirnos nada a cambio. Es decir, por gracia. Bueno, espero que me hayas comprendido. Bueno, pastor, a lo que usted me acaba de responder, usted está en contra de las Sagradas Escrituras, entonces. ¿Por qué? Ok, a ver, pruébalo. ¿Sabe por qué, señor Gutiérrez? Dale. La gracia no salva de nada, dice usted. San Pablo en Efesios dice que somos salvos mediante la fe y es por gracia. Ya, por gracia. ¿Sí? Yo te expliqué, pero te expliqué que es por gracia. Por gracias quiere decir gratuitamente. Por ejemplo, imagínate que tú le dices a tu hijo, mira, hijo, yo te alimento por gracia. No es que él coma la gracia tuya, sino que tú no le cobras a él porque es tu hijo. Eso es lo que es por gracia. Por gracia significa simplemente gratuitamente. En un castellano actual, Efesios 2:8 dice, porque gratuitamente son salvos por medio de la fe, no porque ustedes se salvaron a sí mismos. Pero en el español antiguo o en la traducción de los textos originales, entonces va a decir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es don de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Me entiende? Entonces, por gracia es favor. Por ejemplo, la Escritura dice que María fue llena de gracia. ¿Qué significa llena de gracia? Dios no tomó en cuenta que ella era una ser humana y la hizo madre de su hijo de una forma gratuita. Ella no se esperaba eso. No fue algo que ella trabajó, que se esforzó, que ayunó 40 días, que predicó por todas las naciones para que Dios le diese entonces ese favor de ser madre de su hijo. No, simplemente estaba simplemente ahí en su aldeíta y pum, vino el ángel y la bendijo simplemente de parte de Dios. Cuando la Escritura dice, y Noé halló gracia delante de Dios, ¿qué quiere decir? Halló favor. Por eso algunas versiones no dice llena de gracia, dice muy favorecida. Y está correcta también la traducción. Se puede decir llena de gracia, llena de favor, o se puede decir favorecida. Es simple. Gracia es don gratuito. Por ejemplo, cuando alguien te da algo, ¿qué tú le dices? Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué le dices gracias? Porque tú no te lo merecías. Pero si es algo que tú te mereces, dices gracias en un sentido de educación simplemente. No sé, cuando tú vas a cobrar tu cheque de tu trabajo, tú no das gracias al dueño por eso. Eso es tuyo. Tú te lo ganaste. Pero si de pronto tú vas por la calle y alguien te regala $1,000, tú dices, oh, wow, gracias. ¿Por qué razón? Porque tú obtuviste eso sin hacer nada. Es simple. Pues yo veo, pastor, que usted en verdad minimiza la gracia salvífica con acciones de gratitud, cosa que no es igual, ¿no? Por ejemplo, cuando Pablo dice que somos salvos por la fe y la gracia en Cristo Jesús, debemos de entender, cuando le pregunté ¿de qué nos salva la gracia? Y usted me dice que no nos salva de nada. Debemos de entender que este amor que Cristo realiza para nosotros, que somos la humanidad, somos su creación perfecta, este amor nos los viene a dar Él. ¿Por qué? Porque nosotros éramos esclavos
Éramos gentes, éramos esclavos, en especial los judíos, ¿verdad? Eran esclavos de esa ley antigua, de esos preceptos que acusan al hombre día y noche, dice Colosenses 2:14. Estoy de acuerdo. Y te liberó de esos preceptos antiguos, esos documentos que te acusaban, esos documentos que te hacían culpable. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Pero nosotros somos salvos. ¿Qué nos salva a nosotros? Nos salva a nosotros el sacrificio de Cristo, no la gracia. La gracia es como nosotros recibimos ese sacrificio porque no le pagamos nada a Dios para que enviara a su Hijo. Por eso es por gracia. A ver, te pongo un ejemplo para que me entiendas. Si tú haces que alguien te compra, mira, si tú haces que alguien, ¿cómo? Ok, mira. Bueno, yo le comentaba yo que usted me dice que recibo un regalo de $1,000, ¿sí? Y no me lo merezco. Esa es una acción de gratitud, ¿no? Y la acción que hace Cristo no es de gratitud, es una acción de salvación. ¿Qué tiene una cosa con la otra? Creo que no tiene nada que no tiene que ver nada una cosa. Sí, está mal la internet tuya. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Te vuelvo y te repito, gracia significa favor entonces, no merecido. Pastor, no importa, que no importa qué cosa. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ok, a ver, Reynoso, atiéndeme para acá, por favor. Mírame para que entiendas esto. ¿Qué es gracia? Ok, sitúate que tú trabajas 30 años de tu vida, reúnes dinero, pudiste ahorrar, no sé, ponete una cifra, $50,000, ponete una cifra. Bien. Con esos $50,000 tú vas y le compras una casa o a uno de tus padres o uno de tus hijos. A ver, hija mía, mira, esta casa te la he comprado. Aquí están las llaves. ¿Cómo ella recibió esa casa? Por gracia. La gracia tuya hizo que ella recibiera la casa gratuitamente. Pero ¿qué fue lo que compró esa casa? Fue el trabajo tuyo, no fue la gracia. Entonces, nosotros fuimos salvos por una obra de Dios en la cruz del Calvario, por un sacrificio. Nosotros no somos salvos porque la gracia nos salve. Nosotros somos salvos porque Jesús se sacrificó por nosotros. Ahora, como Dios no nos pide nada para recibir esa salvación, que es el sacrificio de su Hijo, entonces nosotros somos salvos por gracia. Es como también somos salvos a través de la fe, pero la fe como tal no es la que salva. La que salva, lo que salva es el sacrificio. Ese es el que salva. Pero ¿cómo nosotros recibimos ese sacrificio? Por gracia y a través de la fe. Entonces, cuando Pablo dice, porque vosotros sois salvos por gracia, ¿verdad? Mediante la fe. Ahí está colocando, digámoslo de esta forma, dos medios para salvarnos. La gracia, porque no pagamos nada, y la fe, que es la acción que ocurre para que podamos recibir o para que recibamos ese sacrificio. Pero ¿dónde fue que Dios nos salvó? En la cruz del Calvario. Allí fue donde nos salvó. Eso es lo único que salva. Solo Cristo salva. Pero Cristo y ese sacrificio, ¿cómo se reciben? Hay que pagar algo a cambio, indulgencias
obras, no hay que pagar nada a cambio. Es gratis. ¿Y qué tenemos que hacer? Obrar, indulgencia, esto, lo otro. No. Creer. Es muy simple. Pido. A ver, Danilo o Gabrielito o Alf. Sigo yo, ¿no? Dale, Gabrielito. Lo que está diciendo. Trátame suave, Gabriel, trátame suave. Sí. Lo que está diciendo acerca de la gracia es bien importante, porque nosotros sabemos que necesitamos los sacramentos. Nosotros sabemos que necesitamos los sacramentos, necesitamos de las indulgencias, necesitamos de los frutos del Espíritu Santo, porque si nosotros nada más decimos que somos salvos porque Cristo ya se murió en la cruz, pienso que no está bien, porque por eso necesitamos los sacramentos, necesitamos ser más cristianos, dar frutos, que verdaderamente se nos note que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz sirvió de algo para nosotros. Entonces, por eso yo pienso que la gracia es importante en nosotros, en nuestra vida, en nuestro actuar, porque decir, yo solo por fe y soy salvo, siempre salvo y soy predestinado y no necesito la iglesia, no necesito sacramentos, no necesito ni al pastor, o sea, no, tiene que haber algo, tiene que haber producto. Adelante. Claro, yo estoy completamente de acuerdo que tiene que haber frutos, pero no para ser salvos, sino para que se pueda ver la salvación en ti. Por ejemplo, si tú amas a alguien, debes de demostrar su amor, ¿verdad? ¿Y cómo lo demuestras? En los frutos por esa persona. Entonces, las personas se dan cuenta de que tú amas. Pero el amor no es dar cosas. Alguien te puede dar cosas y no amarte. Inclusive, Pablo dice que si tú dieras todos tus bienes a los pobres y si entregaras tu cuerpo para ser quemado, si tuvieras la fe que trasladases montaña y no tienes amor, de nada te sirve. Entonces, la fe sin las obras es una fe muerta. Entonces, no es las obras las que salvan. Y sacramentos mucho menos. Porque el problema es, ¿cuántos sacramentos son los que salvan? Alguien me dice, no, mira, para salvarse hay que bautizarse. Ah, ok, está bueno. Y para salvarse hay que celebrar la Eucaristía. Ah, está bueno. Y para salvarse hay que celebrar el sacramento de la confesión. Ah, está bueno. Ahora, yo le pregunto a esa persona, bueno, ¿y qué pasa si un niño muere a los 10 años que todavía no hizo la primera comunión y tampoco nunca se confesó? ¿Qué salva? Ah, no, es salvo. ¿Por qué es salvo? Ah, no, porque está bautizado. Bueno, pero entonces te salva un sacramento nada más o te salvan todos. Si te salva un solo sacramento, entonces ya no tienes que hacer los otros para ser salvos. ¿Por qué razón? Porque si ya te bautizaste. No, el bautismo no es suficiente. Bueno, entonces si el bautismo no es suficiente, ¿cómo se salva un niño de 8 años? ¿Cómo se salva? ¿Comento? En lo católico, ¿verdad? En lo católico. Entonces ahí es donde se enreda la cosa. El problema es que si los sacramentos salvaran, ¿en qué época de tu vida eres salvo? Porque tú llevas como 80 años haciendo los sacramentos. Ok. Es que es un Entonces, proceso, ¿en qué momento de tu vida los sacramentos te salvaron? ¿En qué momento? ¿A los 30 años, a los 40 años, a los 50 años? Ya tienes como 90, ¿no? Ok. Es decir, ¿en qué momento de tu vida los sacramentos te salvaron? Porque si algo salva, entonces lo tiene que hacer efectivamente. ¿Cuándo te salvaron los sacramentos? O por ejemplo, la Eucaristía, ¿cuándo te salvó? ¿La que comiste la semana pasada o la que comiste esta? ¿O la que vas a comer mañana? ¿Cuál de ellas te salva? ¿O todas te salvan? Porque el problema es que si todas te salvan, entonces ninguna salva.
Acá, Porque pastor, se supone que si algo te salva a ti, si tú te estás ahogando en un río, ¿ok? Estás ahogando en un río, se tira alguien a salvarte, pero no te saca del río, no te saca del río, pues no te salvó. Tú sigues ahí. Otro, por favor, otra hostia. Se tira otra hostia a salvarte, pero tampoco te saca del río, tú sigues ahí. Eso es una locura. Ok, dale, esa Reynoso. es una falacia de usted. Es una falacia de usted. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Mire, el evangelista Juan es claro, ¿no? 14:15 de Juan dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Ok, o sea, está bueno. ¿cuáles son los mandamientos? Las ordenanzas que Cristo te va dando a través de la historia que Él viene a darnos, que va a ser la historia de la salvación para nosotros los hombres. Me sorprende que en primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 11, la mayoría de ustedes como cristianos evangélicos se agarran y dicen, ¿sí? Pues nadie puede cambiar el fundamento que ha sido dado a los hombres, y este es Cristo Jesús, ¿no? Entonces, si nadie puede cambiar el fundamento, ahorita usted hace lo que es el muñeco de papel, se lo avienta y lo tira y desecha todo lo que viene en Corintios 3:11. ¿Por qué? ¿Quién es el que te dijo que tienes que nacer nuevamente para que puedas entrar al reino de los cielos? En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, hablamos cómo Nicodemo platica con Jesús. Le está preguntando cómo puede hallar la